que gana por balotaje y que tiene minorías absolutas en la cámara de diputados de la República del Ecuador. El Ecuador tiene sistema unicameral. Entonces, digamos, en este momento, hoy los opositores están acompañando fuertemente a la política instaurada por el presidente Noboa. ¿Por qué? Y porque se convirtió en una causa nacional, o sea, de los distintos extractos sociales del Ecuador hoy están acompañando, se está viviendo con muchísima tranquilidad, ha mejorado muchísimo el ambiente y el humor social, a pesar de que en distintos lugares sigue rigiendo el estado de excepción, pero digamos lo que ellos denominan con semáforos, o sea, hay zonas todavía muy hot, que están en semáforo rojo, hay otras que ya están en semáforo amarillo, y semana a semana se van ampliando los horarios del estado de excepción, que empieza en algunos lugares a las 10, a las 22 horas ecuatorianas, en otros 23 horas. Te diría, hoy por hoy, a pesar de que es una realidad el tema narco en Ecuador, está mejorando, pero hay una lucha muy fuerte porque hay una actitud política del gobierno del Ecuador a efectos de darle batalla a un enemigo que entró directamente en casi toda la región latinoamericana. Paso a la Argentina. Yo creo que lo que se vieron un enero, que fue un enero, como lo vinimos diciendo en Chaca 360, los distintos sábados, un enero totalmente diferente, un enero muy politizado, un enero donde el gobierno nacional, con idas y vueltas, logró un primer triunfo parcial de conseguir deshuesada, es verdad, la ley ómnibus, pero consiguió una mayoría que le permite, a la semana que viene empezará el trabajo en el Pleno para artículo por artículo, pero le permite generar un poco de volumen político, porque hubiera sido realmente dificultoso si no lograra el gobierno nacional lo que logró ayer, que fue el apoyo de lo que se denomina la oposición dialoguista, conseguir la aprobación en general de la ley ómnibus. Una ley, digamos, donde se trabajó mucho, donde hubo muchos idas y vueltas, donde cada uno trató de sacar los mayores beneficios, pero me parece que lo que empezó a hablar, a pesar de todas las dificultades que se dieron, es un primer paso de un gobierno que también, como en el Ecuador, tiene minorías absolutas, en este caso en ambas cámaras. Recordemos que son 38 diputados nacionales solamente de La Libertad Avanza y 7 senadores nacionales. Digo, creo que lo que hay que rescatar, al menos siempre viendo el vaso medio lleno, es que la dirigencia política pudo empezar a charlar, a dialogar, a reencontrarse con una posición muy férrea de Unión por la Patria, en este caso del peronismo y del kirchnerismo, en el cual todavía no hicieron ningún tipo de autocrítica de lo que pasó en los últimos 4 años de su gobierno. Es como si no hubiera existido esos 4 años, porque se pusieron en una posición muy crítica, lo mismo que la izquierda, y digamos con los tumultos y las situaciones históricas que se dan cuando se están tratando en el Parlamento Nacional proyectos de alta envergadura política, en las calles con situaciones realmente muy difíciles. Pero digo, y sintetizando, Karina, me parece que es un primer paso para el gobierno nacional, de poder generar un proyecto de esta magnitud
ir avanzando, pudo, digamos, poner el freno y dejar de lado lo que generaba muchísimas diferencias. Me parece que esto de alguna manera es observar la realidad, y como lo hemos hablado en muchas oportunidades, hoy me parece que lo que el gobierno tiene que mirar con mucho detenimiento, con mucha más preocupación, es la tolerancia de la opinión pública. Hasta dónde la opinión pública, hasta dónde la sociedad puede resistir una situación donde hoy llegar a fin de mes es cada vez más difícil, poder, digamos, planificar un futuro cada vez es más difícil, y me parece que este es el gran desafío que tiene el gobierno de Javier Milei. Carlos, mientras usted... Perdón. No, dale. Mientras usted hablaba con Antonella, tomábamos nota, ¿no? Y en coincidencia tomábamos nota, usted decía, este proyecto llega deshuesado. Me encantó el término que utilizó, porque parte de ese deshuesado tuvo que ver, por ejemplo, con las retenciones a las exportaciones, exacto, con la aprobación, que es en general. Y tengo dos preguntas que apelo a su poder de síntesis. Por un lado, usted dio una aproximación, pero ¿cómo lo ve en el Senado? En primer lugar. Y por otro lado, no podíamos con Antonella dejar de hacer una analogía entre lo que usted señalaba en Ecuador y no con lo narco en Argentina, pero sí con que el flamante presidente ecuatoriano lo que ha logrado es una causa nacional. Yo pensaba en los militares de Alfonsín, en la malvinización. Milei no encontró esa causa todavía, ¿verdad? Porque el tema de la casta se diluyó. Dos preguntas que le traslado a usted, que es el que sabe. Empiezo por la segunda. Yo creo que eso va a ser muy difícil en la Argentina. Mirá, estaba leyendo en estos días, estaba terminando de leer el libro de un periodista que respeto mucho, que es Jorge Eliotti, que se llama La Última Encrucijada, y en uno de los capítulos habla del rol del peronismo siendo opositor. Y en general el peronismo siendo opositor es muy crítico, le cuesta mucho, digamos, generar las autocríticas necesarias cuando fue por su paso por el gobierno, y siempre tuvo una actitud muy dura. Pasó con Macri, pasó con De la Rúa, pasó con Alfonsín y sus 13 paros cuando recién iniciaba la democracia, y creo que esto va a pasar exactamente lo mismo. Entonces es muy difícil generar situaciones porque son dos miradas totalmente antagónicas. Esto creo que no va a pasar. Sí me parece que tenés que tener un Javier Milei en el cual que esto le tendría que servir como experiencia y poder, digamos, mejorar las relaciones con la oposición dialoguista. Y esto de alguna manera se verá en el Senado de la Nación. La percepción que uno tiene, y me puedo equivocar, es que la vicepresidenta de la República me parece que está con mayor oficio, con mayor profesionalidad que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se lo vio a un Martín Menem muy noble, con poca experiencia, y me parece también que hay un refrán que dice: muchas manos en un plato hacen mucho garabato, y me parece que la negociación que hubo en la Cámara de Diputados aparecieron figuras permanentemente, y fundamentalmente fue desplazado para mí la persona que tendría que tener el rol central, y esto lo hemos hablado mucho con vos, Karina, que es el ministro del Interior. Guillermo Franco fue prácticamente desplazado, aparecieron otras figuras, en este caso la figura de Santiago Caputo, un hombre marketinero pero con muy poca experiencia política, y me parece que ahí es donde se generaron algunos conflictos que se podían haber salvado con una actitud más profesional del gobierno nacional. Y yo creo que hoy Victoria Villarruel está mucho mejor preparada para poder llevar a cabo las negociaciones y los acuerdos necesarios para que cuando pase al Senado la media sanción pueda ser menos traumático de lo que se vivieron en diputados.